Hola amigos de Contexto. En esta ocasión nosotros hemos traído a la presidenta de Acoprovi, Susi Gatón, y vamos a hablar pues Explica lo que es Acoprovi. Sí, bueno, pues Acoprovi es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Todos los que se ocupan de construir y vender aquí en la República Dominicana pues pertenecen, o la mayoría pertenecen a Coprovi, y vimos en un programa anterior cómo este sector de viviendas lideró el crecimiento económico en este mes pasado de abril en la República Dominicana. Además, se había venido manteniendo muy alto este índice de crecimiento en los 3 primeros meses también, en el primer trimestre del año 2018 e incluso en el último trimestre del 2017. Con este crecimiento espectacular que fue de un 33 punto algo por ciento en abril respecto al abril del año pasado, pues como dije, lideró el crecimiento económico de la República Dominicana, y hemos conversado en este mismo programa cómo la construcción dinamiza todos los sectores de la economía, porque desde la mano de obra hasta la compra de los insumos, las ferreterías, la venta inmobiliaria, bueno, pues es un sector que de hecho desde gobiernos anteriores se comenta cómo dinamiza la economía. En este caso queremos ver con Susi pues cuáles son esos proyectos, ese tipo de proyectos que se están haciendo, que son los más importantes dentro de este crecimiento, porque sabemos que, por ejemplo, el turismo, las viviendas económicas, y vemos en la capital principalmente un crecimiento acelerado de lo que es la ciudad, de lo que es también las alturas en los pisos, el número de pisos, y también conversaremos con ella sobre todas estas planificaciones de qué es lo mejor en cuanto al tipo de construcción que se hace en nuestro país. Julio, hemos visto pues cómo este sector ha liderado el crecimiento, Sí. y la verdad es que nos Bueno, llama la siempre, atención. casi siempre ha sido así. Sí, pero nos llamó la atención que fueron un 33 y Sí, pico por ciento entre respecto al año mes de pasado. abril del 2017, que Ah, había tenido una baja significativa, y abril del 2018. Evidentemente es un empujón eh, llamativo, porque un 33.3% creo que fue, sí, o sí, 7, no me sí, acuerdo. 33,7 creo. Es Sí, 7. realmente algo extraordinario. Sí, En todo caso, el tema puede ser abordado de diferentes sí, aspectos. Uno es el aspecto de cuáles políticas se están implementando en el país para enfrentar el déficit habitacional. Porque el sector de construcción, su gran desarrollo que existe en muchos países, es dirigido a una política de eh, sustituir vivienda precaria por vivienda adecuada, aunque sea modesta. El otro punto de vista es el punto de vista financiero, es decir, cómo financiar esos requerimientos de, diríamos, renovación urbana y de renovación del hábitat de las personas. y si además, por ejemplo, de esta liberalización del encaje legal que se hizo a finales del año, o sea, al inicio del trimestre último del año pasado, sí también se están dando financiamientos, por ejemplo, especiales para viviendas económicas o para todo tipo de viviendas, ya que este es uno de los ítems, vamos a decir, más ansiados por la familia dominicana, de tener su propio techo. Bueno, pero vamos a presentarles a Susi Gatón, vamos a darle la bienvenida, porque Susi es una de las promotoras y constructoras de viviendas que yo diría que abarca todos los sectores. Susi es innovadora en cuanto a lo que es la vivienda económica en barrios que, vamos a decir, antes eran de relativamente baja densidad, y también de viviendas a gran altura, ya también con las torres, de manera que Susi, tú eres ahora como la presidenta de Acoprovi, eres además una voz autorizada para hablarnos de todos estos temas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me siento muy complacida de estar con ustedes y realmente, como ustedes plantean, el primer trimestre del 2017 tuvimos una baja significativa en el sector de la construcción en sentido general. Tú sabes que cuando el Banco Central señala al sector de la construcción,
Esto incluye las obras públicas, Claro. las vías, los puentes, Sí, los pasos sí, a desniveles, sí. los caminos vecinales y todo lo que tiene que ver con materia de vialidad. También incluye otras obras de infraestructura como la planta Punta Catalina, como el telesférico. O sea que ese aumento que sostuvimos en el primer trimestre del 2018 tuvo mucha incidencia también en el sector público, no solamente ¿Qué el sector porcentaje privado. sería aproximadamente el sector Nosotros privado no en este? tenemos una separación de la participación pública con la participación privada, lamentablemente. Nosotros se lo hemos pedido al gobernador del Banco Central que separe las obras públicas de las obras privadas, pero dentro de las obras privadas están los hoteles, o sea, se espera que 2.000 habitaciones, 7.000 habitaciones se entreguen dentro de los próximos 2 años, sobre todo en la zona este del país. Entonces, todo eso sumado al campo de la vivienda es lo que elevó al mes de abril en el 33.7. Como quiera, durante el último trimestre del 2017, por la liberación del encaje legal, que nosotros nos reunimos con el gobernador y su plana mayor, nosotros le solicitamos que el tope de la financiación era hasta 4 millones de pesos y le solicitamos que lo elevara hasta 8 millones de pesos, hasta 9 millones de pesos. ¿Cómo? Él nos complació, entendió la importancia de elevar el tope y lo elevó hasta 8 millones de pesos. La financiación a una tasa fija por 5 años al 9%. Eso hizo que nosotros pudiéramos motorizar las unidades de vivienda media que teníamos estancadas y entonces eso dinamizó el sector. Porque dentro del sector de la construcción también está la actividad inmobiliaria, los alquileres, es decir, que no solamente es la construcción per se, sino que también está la intermediación inmobiliaria. Es importante señalarte que nosotros hacemos un estudio de oferta de edificaciones, lo hacemos cada 6 meses, ahora ya se lo pasamos a la ONE, a la Oficina Nacional de Estadística, que fue la que hizo el último estudio, que fue en octubre del 2017. En ese momento nosotros teníamos 20.000 unidades en ejecución. ¿De qué tipo? Principalmente vivienda de bajo costo. La demanda efectiva, que también hicimos un estudio sobre demanda efectiva en el noviembre del 2017, noviembre del 2016 hicimos el estudio de demanda efectiva y realmente teníamos una demanda potencial, una demanda efectiva de 350.000 unidades, pero una demanda real, o sea, personas que andaban buscando vivienda y que la podían pagar de unos 142.000 unidades. ¿Eso en es el decir territorio nacional eso, o eso, Santo eso lo Domingo? hicimos en el Gran Santo Domingo, En el Gran Santo en Domingo. en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y también lo hicimos en 6 municipios más: La Altagracia, Punta Cana, Bávaro, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís y Puerto Plata. Es decir, que nos fuimos al ámbito turístico porque el entorno de los hoteles se está arrabalizando. Entonces, había una solicitud del ministro Montalvo de que ampliáramos el estudio de demanda efectiva en zonas turísticas y también en Santiago, La Vega y San Francisco y la provincia y la Altagracia, de manera tal que nosotros pudiéramos tener la demanda efectiva de esos municipios, que realmente el precio es un poco cuesta arriba, porque el precio de lo que la gente puede comprar oscila entre 500.000 pesos, que es muy difícil producir una vivienda de 500.000 pesos, Sí. entre 500.000 pesos y 6 millones de pesos. Pero básicamente la demanda principal se centra en Santo Domingo Este. Después de Santo Domingo Este va el Distrito Nacional. En estos lugares turísticos, Susi, que tú dices que han hecho estos estudios de cuál es la demanda efectiva de las personas para adquirir viviendas, ¿cómo se desempeñan? Porque son lugares turísticos que si es bien cierto de que están en un boom económico por
lo que demanda el turismo es un boom económico que esas personas no ganan tanto dinero para adquirir una vivienda quizás de 3, 4 millones de pesos. ¿Qué se está construyendo para hacer, como tú mencionabas, amigable el entorno alrededor de los hoteles? ¿Hay algún plan con esto? Bueno, de hecho, luego del resultado del estudio de demanda efectiva y demanda real, más promotores han destinado proyectos a Punta Cana Bávaro, principalmente Punta Cana Bávaro. En el caso de Ciudad Juan Bosch, se va a hacer un proyecto de 10.000 viviendas en Santiago, en San Francisco de 2.500 viviendas y en La Vega de 2.500 viviendas. ¿Con promotores privados? Sí, el Ciudad Juan Bosch es una alianza pública-privada, es un APP donde el Estado pone la tierra, urbaniza los terrenos, aunque los cobra al promotor la tierra con los servicios, no cobra los equipamientos comunitarios, los equipamientos sociales, pero sí cobra la tierra servida. Entonces, al final, la oportunidad que se nos da... Yo pensaba que la tierra, había un bono hay un bono tierra que va en favor del adquiriente, no en favor del promotor. Que a veces la gente se confunde y piensa que es el promotor que se está beneficiando. ¿Y cómo entonces el comprador se beneficia si al promotor se lo cobran? Bueno, porque al final ese 5% que puede significar la tierra, entre 5 y 7%, sí, entre 5 y 7%, el bono ITEVIS es un 8%. Es decir, que entre el bono tierra y el bono ITEVIS sería como un 12, un 13%. Entonces la familia de ese 20% de pago del avance inicial solamente tendría que pagar un 7, un 8%. Y cuando tú dices tampoco, Julio, es porque también son tierras en lugares que no tienen un valor tan alto, pero aún así es poco, ¿sí? Sí, son tierras que realmente... Y la urbanización también cuesta más. Los servicios, la dotación de servicios. La calle. Claro, el agua potable, la solución sanitaria. Que esto no se cobra, que esto no se le cobra. No se lo cobran al promotor de entrada, pero se lo cobran, las tierras con los servicios, se lo cobran con los largos plazos de los adquirientes. Ahí le cobran la tierra servida al promotor. Lo que no cobran son los equipamientos sociales, los hospitales, las escuelas, ese tipo de... Las calles, los alcantarillados. Las calles, todo lo que es urbanización, acueducto, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, las redes, la iluminación vial, eso sí es parte de lo que nosotros nos corresponde pagar como tierra servida. Y cuando tú dices que lo cobra en el largo plazo, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, cuando el adquiriente paga en largo plazo, que el banco le desembolsa, entonces una parte va al Estado y una parte va al promotor. O sea, en ese momento es que tú pagas realmente la tierra servida. Nos vamos a la pausa, señores, entonces, y volvemos. Muy bien, amigos, continuamos esta conversación sobre el crecimiento del sector vivienda, particularmente en este año 2018 y en abril de 2018, que fue la última cifra del índice mensual de actividad económica del Banco Central, que es un crecimiento de un boom pocas veces visto, de un 33.7%. Pero también de todo lo que tiene que ver con la situación del sector construcción y del sector vivienda en particular. Hay un aspecto que quizás nos puede permitir a nosotros como ubicar la situación de la vivienda en el país. Siempre se ha hablado, no sé si es un mito urbano, una leyenda urbana o es una realidad, de que en el país existe aproximadamente 1 millón de déficit en vivienda de estándares mínimos para la población, de que hay mucha vivienda precaria o no habitable directamente y que eso anda por el 1 millón de unidades. ¿Es así?
Te tengo que decir que los niveles de vulnerabilidad de la vivienda de los sectores informales es muy alta. Es vulnerable ante los fenómenos atmosféricos y es vulnerable ante los fenómenos sísmicos. Es decir, que realmente la vivienda que habitan la población en los barrios informales es realmente altamente vulnerable. Hay una incongruencia ahora entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dice que el déficit es de 740.000 unidades, sí, pero la Oficina Nacional de Estadística dice que supera los 2 millones de unidades. En el caso, la Oficina Nacional de Estadística es parte del MEPIC. Sí, pero ahora ellos están tratando de definir una metodología para definir realmente el déficit. Nosotros entendemos, en el 2013 nosotros hicimos una determinación del déficit cuantitativo, no el cualitativo, del cuantitativo y rondaba las 900.000 unidades. Si tú le sumas el déficit cualitativo a aquellas viviendas que carecen de servicio a lo interno de la vivienda, que no lo suma el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no suma si tiene agua a lo interno, o si tiene una solución sanitaria a lo interno, no suma eso como déficit, sino que una letrina puede ser una solución sanitaria. Nosotros lo entendemos como deficitaria y el sector social lo entiende como deficitario también. Por eso hay una discrepancia entre lo que es el diagnóstico del sector privado y social y el sector público. Entonces esa discrepancia realmente tiene que ver con el déficit cualitativo. Digamos que entre un piso mínimo de 740.000 unidades que habla el Ministerio de Economía y un máximo de 2 millones que dice la ONE, y ustedes que hablan de 900.000. Cuantitativo. Sí, de cantidad de unidades. Mi pregunta sería, ¿qué políticas, no las que se están haciendo ahora, qué políticas para realmente afrontar, con esto no quiero decir que no se esté haciendo, pero para afrontar esto de una forma que tú veas una solución al final del túnel? Porque hacer 25.000 viviendas en la ciudad de Juan Bosch es un éxito, o 10.000 en Santiago, pero esto no es la solución final del problema. Bueno, de hecho se forman entre 20.000 y 30.000 nuevos hogares eso por te iba a año. decir, claro, entonces, eso es el déficit anual. La formación de nuevos hogares por año. Okay. Entonces, si producimos 10.000 viviendas por año, se van acumulando 20. Se van acumulando 20. Claro. Más las que se deterioran por el tema del déficit cualitativo. Claro. Entonces, realmente superar el déficit es una tarea muy compleja. El sector social y el sector privado... ¿Algún país en América Latina lo ha logrado? Bueno, ha disminuido el déficit. Por ejemplo, Chile, en el caso de Chile, el déficit realmente se ha disminuido bastante. En el caso de Uruguay, en el caso de Brasil. Pero realmente... nosotros como sector social y sector privado, por primera vez nos unimos para hacer una propuesta de ley. En toda América Latina hay una ley de viviendas y hay una ley y hay un ministerio de la vivienda. Puede ser Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, o puede ser Ministerio de Planificación Urbana, o puede ser, pero sí hay un Ministerio de Vivienda. Solamente en Cuba no hay un Ministerio de Vivienda, pero sí hay una ley. Entonces, esto significa que nosotros estamos abocados, el sector social... ¿Sería transformar el INVI? Las instituciones del sector social y las instituciones del sector público, en la transformación del INVI en el Ministerio de la Vivienda, con un sistema único de vivienda y asentamientos humanos dignos, con un consejo y 3 viceministerios, el de Política y Planificación, el de Gestión y Producción y un Fondo Nacional de la Vivienda. De hecho, el sector social el año pasado pidió un 1% del Producto Interno Bruto, que eran 38.000 millones de pesos, y la asignación que se le hizo al sector de la vivienda fueron menos de 4.000 millones de pesos. Wow. Es decir, que el diferencial entre lo que se le asigna y lo que se requeriría para ir disminuyendo el déficit paulatinamente, porque de golpe no se va a disminuir, claro. Es abismal.
porque de esos 4.000 millones o menos de 4.000 millones, 2.000 millones fueron para Domingo Sabio, pero Domingo Sabio aún no arranca porque hay una franja. De hecho, el terreno es un lodo. El terreno es un lodo. Yo fui la primera ingeniera de Ciudad Alternativa. ¿Y entonces cómo se va a solucionar eso? ¿Con plateas Bueno, en la parte alta, en la parte del farallón, yo creo que la propuesta del arquitecto... Domingo Sabio que está en la orilla del río Sama. Esa zona no es edificable. No es Habría que edificable, hacer eso nada, es un lodo. sacarle Prácticamente sacar la familia, movilizar la familia, o hacer un parque, que sería lo correcto, sería lo ideal. Sería lo ideal. Yo entiendo que una marina de gran calado le daría un realce a la ciudad de mucha importancia. Pero eso no es lo que se está hablando. No de lo que se está hablando. Se está hablando de una vía de emergencia para que se transite a modo de emergencia. Y se está hablando de un proyecto tipo La Favela. Solamente hacer equipamientos sociales, mejoramiento de servicios, pero no mejoramiento de las viviendas. No. Entonces, esa solución yo la entiendo porque trajeron un arquitecto que trabajó en las favelas de Brasil, que es argentino. Yo digo que no le duele nuestro territorio. Yo digo que no le duele nuestro territorio porque esa zona es de alto potencial turístico, porque es colindante con la zona colonial, y esas familias pudieran ser movilizadas a lo interno de la ciudad en zonas como hicieron con los Tres Brazos. Y hay tantos proyectos sin tanta inversión. De hecho, yo estoy desarrollando un proyecto en las márgenes del río Sama, cruzando el puente flotante, en lo que eran los terrenos de Barceló. Muy bonito se ve. Lo que eran los terrenos de Barceló, y en 12.000 metros cuadrados yo estoy desarrollando 200 unidades. Son un edificio como de 4 pisos. Hay de diferentes niveles para que la mayoría tuvieran vista, porque tú tienes vista a la muralla, tienes vista al puerto turístico, yo lo vi de la muralla, vista al mar, tienes vista al río, y es un proyecto realmente interesante. ¿Cuál es el precio de estas unidades, Susi? Yo comencé con 1.8 millones de pesos, luego las más pequeñas y las que tenían un poco de mayor tamaño eran a 2.8 millones de pesos. ¿Y cuántos metros? Entraba dentro del límite de fideicomiso. No, porque el límite del fideicomiso son ahora mismo 2.7. son 2.575.000 pesos, y yo no entré dentro del fideicomiso, hice mi desarrollo, pero he tenido un éxito. ¿Y por qué no entraste? Porque tú tienes que tener que el 75% de las viviendas caigan dentro del precio de los 2.575.000, y yo no tenía ese porcentaje, y por tanto no entré al régimen de vivienda de bajo costo, no al fideicomiso, porque yo puedo hacer fideicomiso de vivienda media, de vivienda de clase alta, sino que no entré al régimen del bono. Exacto. Bueno, y otro tema también bien interesante, Susi, es decir, sería deseable trabajar en una ley de un ministerio de vivienda y asentamientos urbanos. Es fundamental porque nosotros no podemos tener... ¿Y hay un proyecto? Nosotros estamos con el sector social, las instituciones del sector social, Techo, Hábitat, Ciudad Alternativa, Centro Bonó, con todas las instituciones que agrupan el sector social, que trabajan para la vivienda y los asentamientos informales, y nosotros como ACOPROVI estamos unidos trabajando en un proyecto de ley, porque de hecho estábamos ponderando 2 proyectos de ley en paralelo, el del sector social y el del sector público, que lo había presentado el ministro Montalvo. Cuando nos llaman al Congreso, nosotros decimos que nos permitan acercarnos al sector social, porque habían elementos positivos en el del ministro Montalvo y elementos positivos. ¿Un proyecto de ley del ministerio? Sí, no de ministerio, ellos no planteaban el ministerio, planteaban solamente el fortalecimiento institucional, pero sí se planteaba el fondo y se planteaba Transvivienda, pero nosotros, Transvivienda es la tramitología, la permisología, que eso está dependiendo del Ministerio de Obras Públicas, pero ahí no estamos tardando muchísimo. Y los costos financieros, que significa la compra de la tierra, si es vivienda económica tienes que comprar mucha tierra porque es una economía de escala. Y si es vivienda media o vivienda para clase alta,
el precio en el Distrito Nacional vale mucho. Claro. El precio de la tierra vale el mucho. tiempo Entonces, y el tiempo es fundamental. Susi, nos Entonces, tenemos que ir a la pausa. Y justamente yo quisiera que habláramos en el segmento próximo de todas esas demandas que ya tradicionalmente ha hecho Acoprovi en cuanto a todos estos escollos que se tienen para la aprobación de planos, para todos los permisos, los financiamientos, que es un punto en la República Dominicana que atrasa, que cuesta. Y ahora, pues, ¿cómo se maneja también este tema sobre las precauciones y riesgos que hay que tener ante el lavado de activos? Porque sabemos que hay una población informal muy fuerte, muy grande en la República Dominicana que iba y llevaba quizá $1 millón de pesos que tenía ahorrado, pero que no tenía cómo justificarlo. Pues cómo se está trabajando con esto, tanto para ustedes como promotores, como para estas personas que tienen un problema en este momento. ¿Cómo se puede solucionar? Volvemos. Bien, amigos, seguimos esta conversación sobre el sector construcción en general, pero en particular el sector vivienda, con la arquitecta Susi Gatón, presidenta de Acoprovi, y hemos visto el extraordinario o el gran crecimiento que tuvo el sector en el mes de abril y también en el trimestre anterior, de enero-marzo. ¿Y qué habría que hacer ya de un punto de vista más estructural para que el sector construcción en general y vivienda en particular, ya no solamente construcción de grandes proyectos hoteleros, de grandes torres, de grandes vías de comunicación, eso hasta cierto punto tiene mucho espacio para desarrollo, pero a la vez hay un momento que comienza a reducirse, mientras que el sector de construcción de vivienda es, yo no digo infinito, porque infinito no es, pero por lo menos para muchas décadas, o casi, así es. Sí. Casi un siglo andaría, para seguir dirigiendo la política hacia la dotación a la población mayoritaria del país de una vivienda digna. Por ejemplo, en la reforma urbana, yo recuerdo en los años 80, 90, cuando se hizo el quinto centenario, que se intervinieron algunos barrios como Villa Consuelo y Villa Juana, creo. Y Villa Francisca. Y Villa Francisca. Y entonces, tú ves que hay, donde va la vía principal, a los alrededores hay algunos edificios, pero detrás esa es la misma realidad de hace 100 años o 50 años. Bueno, entonces, ¿cómo poder combinar? Es decir, estos barrios más céntricos, como las villas estas famosas de la capital, que ya el uso del terreno es inadecuado, porque es que son viviendas individuales, de baja densidad, hay muchos talleres y muchos comercios, cosas así. ¿Cómo podría eso combinarse con una política de reforma urbana para mejorar la vivienda, mejorar el entorno, mejorar los comercios, porque hay mucho comercio, y hay mucho pequeño comercio que la gente vive de eso? y en las aceras. Bueno, preservar o recuperar o hacer las aceras. Espacios públicos. Los espacios públicos, las áreas verdes, esa es una de las cosas que yo más digo, aquí no hay una alcaldía y un ayuntamiento hasta que no se ocupe de las aceras. Sí, y las áreas verdes. Y las áreas verdes. Las aceras las construimos nosotros cuando hacemos un desarrollo. Yo sé. Pero cada vez están más estrechas. Hacemos más las aceras. Ahora pero nos están donde pidiendo, están destruidas, ya hay... Claro, a veces se producen retranqueos porque podemos hacer las aceras anchas, pero las colindancias son estrechas y se produce una especie de retranqueo. Sí. Pero como tú bien señalas, la circunscripción 3, en el plan de ordenamiento del territorio del Distrito Nacional, que nosotros hemos tenido participación y hemos sido
hemos hecho nuestras recomendaciones con respecto a todo el distrito, pero de manera particular hemos hecho recomendaciones en el ensanche La Fe. Pues el ensanche La Fe tiene la Lope de Vega, la John Fitzgerald Kennedy, la Pedro Livio Cedeño y la Máximo Gómez. Ahí está Villa Francisca, pero en la Máximo Gómez. Entonces ese cuadrante es de baja densidad, como tú señalas, y de baja altura. Y podría... Entonces es muy cercano a Naco, porque tiene servicios de salud, tiene servicios deportivos, tiene escuela, tiene espacio. Tiene transporte, tiene metro. Tiene transporte, tiene 2 líneas del metro, la de la John Fitzgerald Kennedy y la de la Máximo Gómez, y tiene vías que le permiten al sector una buena conectividad, como la Ortega y Gasset, la Tiradentes, y las vías que te señalé. Nosotros hemos pedido eso a la alcaldía, que nos permitan más altura y más densidad, pero que no nos limiten. ¿Más altura sería que 4 pisos? No, nosotros pedimos por lo menos 9 pisos. E inclusive tiene alcantarillado sanitario, que no lo tiene Piantini, que no lo tiene Evaristo Morales, que no lo tiene Serrayén y Paraíso. ¿En Villajuana? Yo hice un proyecto en La Fe, en la Lope de Vega, pero ahí me permitieron altura porque era avenida. Pero dentro lo que te permiten 9 pisos. Y me imagino que 9 pisos más 1, pero dentro lo que te permiten son 4 pisos. Ahora ellos están en una apertura con respecto al ensanche de La Fe, y nosotros decimos igual, si tú visitas el ensanche Luperón, el ensanche Luperón tiene vías anchísimas, tiene mucha conectividad y tiene baja densidad, baja altura, y creo que son zonas como Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana, el ensanche Luperón, son zonas con alto potencial para poder transformar esos sectores y tú movilizar inclusive la gente que se encuentra en las márgenes de los ríos con un proyecto urbano. ¿Y la propiedad de la tierra ahí está? Bueno, en el caso del ensanche Luperón, todo el mundo lo conoce, sabe la situación de la titulación de las tierras. Que no están tituladas. O están tituladas en favor de 1 o 2 familias. Entonces eso es un poco pero ¿cómo tú sacas decenas de miles de personas? Complejo. Pero el planteamiento de nosotros era que si tú nosotros construir un proyecto, luego que nos dieran la facilidad de las tierras en las márgenes de los ríos, por supuesto nosotros pudiéramos hacer hincado de pilotes, como se hace en las terrenas o en zonas arenosas, hincado de pilote para el encuentro de la roca, porque no es lo mismo el fenómeno sísmico, el sismo ante un suelo rocoso que ante un suelo arcilloso, arenoso o limoso. El comportamiento nada tiene que ver, es totalmente diferente. Inclusive tú puedes tener, la catedral recibió un sismo de 8.1 y la catedral está intacta. ¿Por qué? Porque es suelo rocoso. Claro, muy diferente. Se cayó el hotel de las Mercedes, el hotel francés, pero fue que le hicieron una zanja en el lindero. Eso fue inducido casi. Exactamente. Entonces, lo que le quería decir con respecto al tema de la ley de lavado de activos. Susi, antes de pasar ese tema, y ya para cerrar este que iniciamos, hablamos de un cambio de uso de suelo de estos barrios que creo que es muy interesante, que es importante, que pues hay una subutilización de Villajuana, Villa Francisca, todos estos sectores antes tradicionales de principios de siglo, vamos a decir. Del siglo XX. Exacto, sí, claro, del siglo XX, no de este. No, claro. Bueno, entonces, sin embargo, tenemos un problema en nuestro país de tránsito, de circulación, no tenemos una planificación urbana estructurada, se ha ido desarrollando todo, por más que se ha hecho hincapié pues de una manera espontánea. ¿No significarían estos barrios cambiarle el uso de suelo por altura? ¿No significaría más entaponamientos? Claro, entendemos que también sacar la ciudad más lejos es lo mismo, porque también hay que transportarse desde allá hasta el centro. ¿Cómo se está manejando esta parte? Yo y Acoprovi entendemos más conveniente una ciudad compacta.
a una ciudad con un sistema de conurbación, que es una ciudad en reguío, ¿verdad? Sí, sí. Donde las redes, el mantenimiento de las redes y la dotación de las redes, tanto en términos de agua como de alcantarillado, como de electricidad, y la contaminación vehicular, es más perjudicial Cuando están que lejos. una ciudad compacta. Sí. Y además, la movilidad de las familias le implica mucho costo y mucho tiempo. Yo creo que lo que habría que hacer es diseñar estos barrios con los servicios Claro, integrados, como en claro, otros países claro. que tienen sus escuelas, sus hospitales, que la gente no Claro. tenga que desplazarse tan De lejos. hecho, cuando nosotros le pedimos lo de la fe, le pedimos que se hicieran las intervenciones necesarias antes de darnos densidad de altura, que fueran las prioritarias. Por ejemplo, habilitar el alcantarillado sanitario si no está habilitado, habilitar, que nos dieran pautas que nosotros pudiéramos hacer de ese segmento del territorio una ciudad más amigable. Ahora, mientras no se resuelve el problema aquí de los edificios de parqueos y el transporte colectivo, vamos a seguir en esta selva que vivimos, que transportarse, bueno, la verdad es que a veces uno mejor se queda en su casa si no es obligatorio salir a la calle. Pero vámonos a la pausa y volvemos con ese tema de cómo influye la ley de lavado de activos en las compras de viviendas. Volvemos. Bien, amigos, de este último segmento vamos a seguir conversando con Susi Gatón sobre el sector vivienda, sobre posibles alternativas. Ya vimos el crecimiento que se experimentó en el periodo, diríamos, el primer trimestre y el mes de abril incluido, sería el primer cuatrimestre de este año, y las perspectivas de, evidentemente, seguir creciendo también en este periodo. Mónica preguntaba o dejaba sobre la mesa en el segmento anterior, el tema de la ley de lavado de activos, cómo influye al sector vivienda. La ley antilavados realmente está lentificando la colocación de las unidades. Sobre todo si es bajo... Haciendo lo más lento, ¿tú crees? Sí, el proceso de la colocación de las unidades. O sea, la venta. No es lo mismo porque la venta te apalanca, la venta te da flujo. Claro, lógico. La venta darte Te hace flujo y tú que tengas alcanzar que coger el menos punto de equilibrio financiamiento. bajo fideicomiso, entonces tú puedes comenzar el desarrollo. Pero si tú no alcanzas el punto de equilibrio por el tema del REA, por el tema de la ley de lavado, de antilavado, por el tema de las mismas requerimientos de la banca en sí, porque cada banca tiene sus requerimientos particulares, entonces eso te lentifica la colocación y te lentifica el inicio del desarrollo. Esa lentificación en el inicio del desarrollo es muy perjudicial porque tú tienes una inversión en diseño, en la tierra, de hecho ya hiciste la excavación y no puedes comenzar hasta tanto tú no tengas alcanzado el punto de equilibrio que ronda el 50% del monto de la venta. No el 50% de las unidades, sino del monto de la venta, porque hay unidades más caras y hay unidades más económicas. Entonces, eso está perjudicando porque el 57, el 58, el 60% de la población es informal y no tienen cómo mostrar esa solidez de sus ingresos. Entonces, sin que necesariamente sean de origen pueden ilegal. ser de origen ilícito, pero no tienen cómo mostrarlo porque no han presentado nunca ningún estado financiero ante la renta. Y la economía del efectivo. Sí, claro, el que vende, el que tiene un puesto y vende en la calle. Y las MIPYMES son muchas que son informales también. Por ejemplo, nosotros contratamos muchas MIPYMES. Yo te puedo decir que en el último trimestre del 2017, que también se dinamizó en un 17 punto y algo el sector de la construcción, y ahora en el primer trimestre del 2018 en un 9.3, dando un brinco, un salto en abril del 2018, realmente tiene mucho que ver con el desarrollo de las viviendas, muchísimo que ver con el desarrollo de las viviendas. La vivienda
es altamente expansiva de la economía. Claro. Mueve las MIPYME, mueve el transporte, mueve la producción Los de materiales de la producción. industria. Nosotros tenemos 7 fábricas de cemento, mueve el acero, mueve, mueve un montón de cosas y mueve sobre todo que la gente no lo ve así en las MIPYMES, porque al final nosotros trabajamos con personas que producen, que techan con plafones, las divisiones interiores, los plomeros, que son Y la mayoría de MIPYMES. estas personas no están... No son formales, no son formales. No es tan sencillo bajo formalizar a todas estas bajo personas. fideicomiso, No se pueden... tú tienes que trabajar con la formalidad. Solamente. Con ¿Y la cómo lo formalidad. hacen, entonces? Es muy difícil. Por eso que te digo que las ventas se están lentificando y eso es perjudicial para el sector de la vivienda. Porque no solamente es el que compra, es también el que tú contratas. Claro, el que no solamente el que compra, sino el que tú contratas. Por ejemplo, tú comienzas con el que te hace la excavación. El que te hace la excavación puede tener 2 retros y no ser formal. Claro. Entonces, esa es una situación bien compleja y nosotros hemos estado reunidos hasta con la asesora para el país de la ley de antilavado, que es una colombiana, una muchacha con muy buena formación, y le solicitamos, y ella lo vio bien, pero todavía aún no lo aprueban, que pudiera haber para la vivienda de bajo costo una declaración jurada, de manera tal que tú no tengas que demostrar una carta de empleo, sino que tú percibes ingresos por venta de ropa, por venta de lo que sea, un taller. Entonces, que nos permitan una declaración jurada notarizada para que esa familia tenga acceso a una vivienda. Y otra cosa también muy importante es simplificar un poco el proceso para que las compañías pequeñas puedan clarificarse, o sea, declarar, pagar impuestos, porque sabemos que uno de los problemas no solamente es pagar, sino toda la complejidad que incluye el proceso, que toma pues mucho tiempo, muchas horas de trabajo. Yo diría que en el día a día incluso, no solamente una vez al mes. O si yo no fuera formal, me fuera al sector informal. Sí, yo creo que es más conveniente. Sí. Es que es demasiado el tiempo que se invierte. Yo creo que en otros países tiene que ser más sencillo. Es por lo complejo. Lo complejo, eso es lo que te digo. Tiene que haber un proceso de simplificación. Sí, definitivamente. Porque es que si no, no se va a lograr. Debe ser un solo pago, pero realizamos ¿cuántos pagos al mes? Exacto. El R1, el R17, el INTEVI, la seguridad social, el Infotete. Muy complejo. O sea, son muchos pagos al mes que tú tienes que tener un equipo solamente un equipo, no una persona, un equipo. Una persona. Cuesta eso? Tú tienes que tener un equipo solamente para que te responda entonces el pequeño ante no los puede. requerimientos. El pequeño no puede tener ni siquiera una persona para esto. No puede. Bueno, Susi, pues gracias por estar aquí y qué bueno que el sector de la construcción pues va creciendo, va bien, pues vamos a ver cómo se solucionan estos todavía escollos en el camino. Gracias a ustedes amigos y nos vemos en la próxima.